1948 a 1952, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos? ¿43? ¿Segurísimos? ¿Ya confirmado con calculadora? Listo. ¿Ahí está, me oyen? No, no se oye. Bueno, ahí está, me oye. Entonces, compañeros, ¿nadie más se quiere sentar en el suelo? Ok. Ahí estoy. Ahí estoy, perfecto. Entonces, ¿qué les está diciendo? ¿Cuántos tenía? ¿40 y qué? 43. Pues resulta que O'Gorman se encontraba de cara a los años 50, a cumplir 50 años. El autorretrato múltiple, compañeros, es de 1949. ¿Y por qué creen que es autorretrato múltiple? Pensando en la crisis de los 50. No, de verdad. O'Gorman está pensando que ya se encuentra muy cercano a cumplir 50 años. ¿Sí es mejor este o era mejor el otro? El otro es mejor, sí. O'Gorman estaba pensando qué pasaba con esto de cumplir ya casi 50 años. Está haciendo el autorretrato múltiple. Ahí estoy. Ahí estoy. Está haciendo el autorretrato múltiple y como les comentaba, se les ocurre invitarlo a hacer esta construcción. O'Gorman, compañeros, los invito a ver a O'Gorman antes y después de construir Biblioteca Central. Para mi gusto envejece muchísimo porque se dio una super chinga construyendo en conjunto la autoría del arquitecto Saavedra y Velasco, la parte arquitectónica, y es absolutamente de su autoría el recubrimiento mural. Les preguntaba que por qué, a quién se le ocurrió traer a Juan O'Gorman a construir ese espacio que además es muy raro, es el centro, es el corazón de la universidad. Estamos hablando que una universidad, ¿cuál sería la base? Los libros. Era la Biblioteca Nacional originalmente. Después pasó a ser Biblioteca Central porque quedó chiquita. Resulta ser que cuando lo invitan, la condición era un arquitecto de avanzada, ya con mucha trayectoria, y 2 arquitectos jóvenes. Lo cumplen. Es una arquitectura de carácter funcionalista, internacionalista, integrada al resto de los edificios, lo cumple. ¿Estamos de acuerdo? Donde va a ser una gran diferencia, va a ser en el recubrimiento mural, regresando a lo que platicaba Wendy con ustedes de los murales. ¿Estamos de acuerdo? Les decía que O'Gorman se había ido con su papá a Guanajuato a una mina, porque el papá era ingeniero de minas. Resulta ser que el jovencito O'Gorman siempre estuvo vinculado con las piedras. Y resulta ser que como pintor fue un extraordinario paisajista. Y resulta ser, compañeros, que lo que tenemos enfrente de ustedes, que es considerada una de las máximas obras de Juan O'Gorman, el recubrimiento mural de Biblioteca Central, junto con Biblioteca Central, va a ser la síntesis de esos conocimientos. Por una parte, la arquitectura es un espacio bastante funcional. Se le critica mucho, no sé si ustedes se sumarán a esa crítica cuando vayan a la biblioteca, que tiene demasiado calurosos los espacios de arriba, que son demasiado cerrados, demasiado oscuros, pero en realidad esos espacios originalmente no eran de consulta, sino para resguardar los libros, motivo por los cuales no hay ventanas o ventanales en la parte de arriba para conservar los libros, que es uno de los primeros objetivos, ¿de acuerdo? Ahora bien, entonces O'Gorman resuelve la construcción y va a integrar este mural que se llama Representación Histórica de la Cultura. Es una suerte de conclusión de los conocimientos históricos que tenía O'Gorman, porque además de arquitecto, además de pintor, también era un excelente lector de documentos de primera mano de los archivos de México. ¿Se acuerdan que les había dicho que Edmundo O'Gorman era historiador? Y él se fue a Derecho y Juan a Arquitectura. No se querían, pues ahí la cosa no quedaba. Resulta ser que Juan decía que Edmundo era el preferido del papá. Y decía también que había una especie natural competencia entre el hermano que le seguía y Juan. Resulta ser que Edmundo puso de prueba que él también podía hacer arquitectura y se construye una casa a la cual le apoyó Juan para terminarla. Y también hizo pintura, incipiente, pero hizo pintura. O'Gorman, por su parte, le demuestra a su hermano que, ¿qué creen? Al historiador, que Juan también sabe hacer historia y va a escribir con piedras esa historia que es nada más y nada menos que lo que tienen ustedes aquí enfrente, que son
una historia resumida del origen de lo que es México en 1950. Tenemos el muro frontal que estamos viendo ahorita, que es la historia de la colonia. La parte que da filos es la parte prehispánica y los muros laterales va a ser la historia moderna. México en 1950. ¿Alguna duda al respecto, compañeros? Algo que pudieran preguntar, todo está bien, todo está planchadito. Cuando los arquitectos lo vieron, no saben, es la verdadera arquitectura mexicana moderna. Por fin O'Gorman, que ya estaba polveado y olvidado, mosqueado, lo logró. Vamos a darle todas las felicitaciones. Matías Geritz escribió muy padre sobre él. Biblioteca Central es una maravilla, fue fotografiada, apareció en live, al lado de otro live donde apareció Barragán. O'Gorman se estaba quitando el polvo y las moscas. ¿Todo iba bien, compañeros? ¿Todo está bien? Pues, ¿qué creen? Que no estaba tan bien. Porque ustedes creen que O'Gorman, siendo un sujeto crítico, que observa que la revolución se quedó en el pasado, que a nadie le importan ya esas clases, que México está de cara a la globalización, ¿ustedes creen que iba a estar con los brazos cruzados? Ya había pasado la Primera Guerra Mundial, compañeros, acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué creen? Las economías latinoamericanas, nuestras queridas arquitecturas de Venezuela, de Argentina, de Brasil, de México, ¿cómo fue que se desarrollaron y crecieron? A partir de la industria de la muerte, compañeros. La Segunda Guerra Mundial hizo que las economías tercermundistas crecieran cuando estas economías les vendían materias primas. No tenían campo, tenían que estar exportando comida para esas ciudades devastadas, armamento, acero. América Latina crece en sus ciudades gracias a la muerte que se estaba cosechando en otras geografías. Entonces la cosa estaba tan tranquila, compañeros, estamos tan planchados en nuestra historia, estamos tranquilos. O'Gorman era un excelente lector de literatura y noticias en inglés, el papá era irlandés y los educó bilingües. Bueno, tan importante era su manejo del inglés de los O'Gorman que Edmundo O'Gorman traduce a John Locke, o sea, filosofía traducida. Imagínense el nivel de inglés del que estamos hablando. Filosofía, ¿ok? O'Gorman estaba muy lastimado por la Segunda Guerra Mundial. ¿Saben qué desgarró a Juan O'Gorman? Y de ahí no se pudo reponer, entre otras cosas, del estallido de la bomba atómica. Él no lo olvidó. Para muchos que pensaban en que la modernidad era una posibilidad de dignificar a las grandes mayorías, 1945 les revela que la modernidad es profundamente perversa, que trae mucha muerte bajo sí. Y quienes fueron críticos jamás olvidaron las muertes, las miles de muertes que habían acontecido gracias a la tecnología atómica, compañeros. Por supuesto que O'Gorman no se había subido al sueño de la modernidad en México de 1950. Por supuesto que O'Gorman, siendo el primer arquitecto moderno, no le interesaba ser reconocido como eso. ¿Saben que ustedes que para O'Gorman todos sus profesores estaban peleando por ser el primer arquitecto moderno, ser reconocidos como tal? A O'Gorman no le interesó, compañeros. O'Gorman seguía pensando que necesitaba dar más y que necesitaba aportar más para dignificar tanto a su país y que México tuviera una posición respecto a los conflictos bélicos. Entonces, estamos muy bien, compañeros. México 1950, economía, el arquitecto consentido, biblioteca central, representación histórica de la cultura, ¿todo está bien? Los muertos en Hiroshima, el campo destrozado, por supuesto que no estaba bien. Hay por ahí críticos que dicen que esta es una oda a la modernidad y a la identidad. No es cierto, compañeros. Regreso, compañeros. Representación histórica de la cultura, escrito en piedras, en un contexto de globalización y amnesia, ¿a qué les suena? ¿A qué les suena, compañeros? Compañero ya. ¿A qué? Desigualdad. ¿Qué otra cosa? Vamos a ponernos radicales, si no se aburren. Y a mí eso me encanta. Más radicalidad, capitalismo. ¿Qué otra cosa? No vamos a olvidar. En un contexto de amnesia que se busca y que se siembra desde los medios de dominación, no olvidamos. Y estas piedras jamás van a perder su color. Y estas piedras, mientras se mantengan ahí,
nos van a decir de dónde venimos y hacia dónde vamos. Con una idea parcial, por supuesto. Documentos, toda la representación de la parte de filosofía fue a partir de códices. A diferencia de otros muralistas, O'Gorman no se mete ni a la caricatura ni al teatro. O'Gorman considera que el muralismo es una clase de historia para todos. Por consiguiente, hace investigaciones profundas de los documentos. A veces sí le entra, obviamente, su particular punto de vista, pero tiene mucha documentación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ante inminentes momentos de amnesia, jóvenes universitarios, no olviden de dónde vienen, cuáles son las crisis y los traumas que nos han formado como sociedad. Eso es lo que dice Juan O'Gorman en esta biblioteca, y va a ser una especie de caballito de Troya para el sueño de modernidad del Estado mexicano en el contexto de una de sus obras más importantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no era tan inocente. Y la crítica se traga la idea de que tenemos la primera arquitectura moderna mexicana por fin en los años 50. O'Gorman está haciendo esa crítica muy inteligente y por eso poca gente, la mayoría no es inteligente, poca gente se dio cuenta y la acogió, repito, como un caballito de Troya. ¿Alguna otra cosa al respecto, compañeros, que les venga a la mente con esto? Es una protesta. O'Gorman, ¿se acuerdan de la Casa Cueva? ¿Se acuerdan de, si alguien se acuerda de la Casa Cueva? La casa que destruyó Helen Escobedo y motivo por el cual le mientan la madre a Helen Escobedo todo el tiempo, pensando que con eso cumplen su cuota universitaria. Pues no, compañeros. Resulta ser que sí, efectivamente, esta casa estaba hermanada con la Casa Cueva y resulta ser que sí, efectivamente, la destruyeron, pero O'Gorman, cuando hizo Casa Cueva pensando en la arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright, después la llamó protesta en contra de la civilización. Es decir, la arquitectura orgánica para Juan O'Gorman se había convertido en otra arma para defender u opinar sobre los ecocidios, sobre el maltrato mineral, sobre el maltrato animal y muchas otras cosas que traía consigo el capitalismo. O'Gorman ya era bastante más mayor y sí se había amargado hasta cierto punto, pero tiene toda esta postura radical, compañeros. La técnica son piedras colocadas en cuadros de 1 metro por 1 metro cuadrado. La verdad es que ya sería meterles demasiada información que les pueden decir sus profesores, pero sí quiero que compartan conmigo esta visión crítica que tiene Biblioteca Central y que está enquistada en el corazón de Ciudad Universitaria. Es un recuerdo, es una premisa, repito, de no olvidar. Y hay otra cosa que, ¿se acuerdan que les dije que O'Gorman era escultor? ¿Por qué podríamos ver Biblioteca Central y demostrar que efectivamente Juan O'Gorman fue escultor? ¿Qué le vende escultórico a Biblioteca Central? Efectivamente, en la parte de abajo donde está la piedra volcánica hay relieves que no logran ser una escultura como tal, pero sí hay altos relieves. Pero ¿qué otra cosa, compañeros? Hay algo muy contundente. ¿Se acuerdan en qué está inspirado Ciudad Universitaria? En la arquitectura mesoamericana, ¿se acuerdan? Los espacios abiertos, los pasillos largos, la construcción en, ¿cómo le llaman estas cosas? Terrazas. ¿Qué otra cosa, compañeros? ¿Se acuerdan que una de las características muy aplaudidas de México para el mundo es la escultura mexica? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan díganme de escultura mexica algo que recuerden, alguna pieza? Museo de Antropología, el más visitado de todos, compañeros. Las cabezas de las serpientes, ¿qué más? Tlaloc. El calendario, Piedra del Sol. ¿Qué tiene de característica todo eso que me están diciendo? Piedra del Sol, Coatlicue. ¿Ya vieron a la Coatlicue? ¿Ya la vieron en Biblioteca Central? ¿No la ven? ¿Se acuerdan de este cuerpo rectangular con 2 serpientes en la cabeza? Bueno, no tener cabeza, sino 2 serpientes que se encuentran. ¿Ya vieron las serpientes que están arriba? ¿No les recuerda el volumen de Coatlicue? La monumentalidad de la que hablaba Wendy en el muralismo la retoma O'Gorman en la arquitectura.
Aquí el volumen es cuasi escultórico, compañeros. Nos recuerda esas estructuras tan densas de los mesoamericanos, específicamente de los mexicas. ¿Sí la ven? Un poco más escultórico y no meramente arquitectónico. De mi parte, compañeros, sería todo. Para mí, como se habrán dado cuenta y es bastante criticable, es una postura muy clara. Habrá quien se contraponga a lo que es el quehacer arquitectónico, pero sí les podría decir, compañeros, que en tiempos tan violentos como los que estamos viviendo, con tanto desempleo y con tanta incertidumbre, regresen a sus comunidades, compañeros. Empiecen por practicar en la casa de sus papás las mejoras que necesitan, en su barrio, en su colonia. Conviértanse verdaderamente en sectores de cambio. Y si les da la vida para ser famosos y millonarios, qué bueno, pero mientras eso pasa, modificaron y dignificaron sus entornos inmediatos. De parte mía, Wendy, no sé si quieras venir para acá. De parte mía, y ahorita que venga para acá Wendy, les agradecemos infinitamente la invitación y si nos invitan después para ver cómo les fue como arquitectos, estaríamos fascinados de que eso ocurriera. Por mi parte, igual agradecerles y como les decía, espero que Gorman acá tan cerquita los inspire y potencien entonces todas estas habilidades que les ha comentado Diana. Y bueno, nada, les deseo muchos éxitos en la carrera que apenas inicia. Muchas gracias a todos por estar acá y acompañarnos. Gracias.